Buenas noches. Vamos a intentar contactarnos hoy con Andrea Oliva, con quien queremos conversar esta noche. Así que vamos a mandarle una invitación. ¿Cómo vas, Lucio? ¿Se escucha bien? Vamos a esperar que se sume a este vivo Andrea y vamos a dar inicio hoy para hablar con ella. Nosotros primera vez que estamos por conversar con Andrea. Y yo creo que Andrea también es la primera vez que está por hacer. Ahora le vamos a preguntar si ya ha hecho algún vivo por Instagram. ¿Cómo va? Vamos a buscarla. Yo creo que sí, es un lujo y es algo con quien queríamos hablar hace mucho. ¿Cómo está Chejolán? Este, es una autora con quien la hemos encontrado nosotros, la hemos encontrado hace poco, digamos, en el tema de la lectura. Vamos, ahí le mandamos una invitación a Andrea, vamos a ver si se puede sumar. Yo creo que estamos esperando a ver si se conecta. Ahí ya ingresó Andrea al vivo, así que la vamos a invitar. Sí, vamos a esperar que se conecte. Ya le mandamos la invitación. Sí, le enviamos la invitación de nuevo. Paciencia, la tecnología es así, también es aprendizaje. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchás bien? No tenés eco cuando... ¿No? No, no, yo te escucho bien. Bien. Saludos Estaba, para estaba dic- Corrientes. estaba diciendo que es la primera vez que tenemos la oportunidad, que te hemos encontrado hace poco, por lo menos nosotros que incursionamos en la lectura. Te hemos conocido hace poco en este texto que hoy vamos a intentar dialogar con vos. Primero te iba a presentar a Andrea. Andrea Oliva es doctora en trabajo social, es magíster en trabajo social y licenciada en trabajo social, es docente en la UNICEF. Así que bueno, bienvenida a Corrientes, Andrea. Gracias por la invitación. Espero que me den un mate, por lo menos. Está complicado un poco la situación y en la provincia también. Sí, nosotros estamos con un poco de agua porque está como a 40 grados el calor acá. Este, Y sí, una Andrea, amiga me decía, ponete las sandalias que vas para Corrientes. Acá está ah, lloviendo en Tandil. así es. Andrea, Está contanos muy cómo fresco. surge este libro de trabajo social y luchas de clases en Argentina. Contanos un poco cómo termina siendo un libro. Y después te pregunto algunas cosas. Bueno, dale, sí, porque tenemos poquito tiempo, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, el libro es el resultado de años de investigación. Es decir, estoy pensando en un mensaje para estudiantes de trabajo social, ¿verdad? Entonces, a veces creen que uno se sienta un día y dice, voy a escribir un libro. No, el libro es el resultado de años de trabajo, que después termina siendo un libro, ¿sí? Entonces, eh, el trabajo siempre fue pensar en los procesos de intervención de trabajo social y cómo se fue configurando la profesión. O sea, para entender la actualidad,
siempre tenemos que tratar de entender cuál fue el proceso anterior a donde llegamos hoy, ¿no? Eso siempre. Entonces, bueno, en esta investigación y analizando siempre los contextos de cada momento y dónde se ubica el trabajo social, cuáles son los espacios ocupacionales, cómo se definen las estrategias en trabajo social, eso me fue llevando eh, a un trabajo que está sistematizado en el marco de una tesis de doctorado, en el caso de este libro, ¿no? La tesis anterior fue de maestría, que tiene que ver también, es una continuidad que termina siendo en el estudio histórico. Yo siempre comento que mi idea original no era hacer un trabajo sobre historia, que el mismo objeto de investigación me va llevando a tener que conocer lo que no estaba escrito, lo que no estaba. Entonces, ¿qué era lo que no estaba del trabajo social en Argentina? El origen de los espacios ocupacionales. Uno veía, o sea, vos partís de, yo este trabajo, la primera edición del libro fue en el 2007, pero la investigación terminó en el 2005, ¿sí? Digo para que vea años. En ese momento era muy poco lo que todavía se había profundizado sobre la historia, y entonces decía, uno parte del momento, de ese momento, que era lo que había sobre historia, y la actualidad, dónde se ubica el trabajo social, en qué lugares, en qué instituciones, principalmente en Argentina, en instituciones estatales, lo que llamamos instituciones con financiamiento público, porque el financiamiento público muchas veces va más allá de que la estructura esté dentro del Estado. El financiamiento también va hacia las llamadas organizaciones de la sociedad civil, ¿verdad? Entonces empezamos a ir para atrás. Bueno, ese espacio, buscando, vamos a resumirlo, pero fueron muchas horas de búsqueda de materiales, nos lleva a afirmar que los servicios sociales en Argentina se instalan en la década de 1920. No es una fecha, no es un día que apareció, sino que hay todo un proceso en el cual se van apareciendo y se van empezando a denominar servicios sociales, ¿sí? Por ejemplo, para que se den una idea, en una conferencia nacional de 1933, es decir, el inicio de la década del 30, ya había una multiplicidad de lugares en las distintas provincias, donde ya se estaba hablando hacía tiempo de la asistencia social, de todo lo que fueron los dos primeros títulos, de visitadoras sociales y de asistentes sociales. Es decir, que para inicios de la década del 30 el trabajo social en Argentina ya tenía varios años de inicio. Entonces, ¿cómo llegamos? Entonces, bueno, ¿por qué aparecieron en la década del 20? Y ahí cada vez vamos más atrás, ¿sí? No es que arrancamos un día diciendo, voy a estudiar el siglo XIX. No, la investigación nos va llevando más atrás. Entonces, vamos al siglo XIX, ¿por qué? Porque ¿cuándo aparecieron entonces esos lugares? Los hospitales, las maternidades, los dispensarios, las escuelas públicas. Bueno, ¿cuándo apareció eso? ¿Cuándo es el origen? Y está de la mano, entonces, de lo que empieza a ser la conformación de lo que se le llama el Estado moderno. Pero fue de un día para el otro también eso, que a alguien se le ocurrió y dijo vamos a crear los hospitales, o
los dispensarios o estar brindando en comedores escolares, poner a disposición la alimentación o que haya proyectos y políticas vinculadas a la vivienda. No. ¿Con qué tiene que ver eso? Con la capacidad de las luchas que hubo y que sigue habiendo en cada momento. Entonces, ¿con qué tiene que ver el origen del trabajo social? Y esto es lo que está explicado entonces en ese primer capítulo, tiene que ver con lo que llamamos las demandas colectivas, la multiplicidad de organizaciones que estaban reclamando por salario, por vivienda, reclamos que tienen que ver con la clase trabajadora como tal y un montón de otras luchas urbanas y del movimiento de mujeres, de el feminismo naciente en el siglo, a fines del siglo XIX en Argentina. Eso confluye también, porque nuestra profesión, que es centralmente de mujeres, es notorio cómo aparece de la mano de la lucha de las mujeres también por los estudios universitarios y por ganar espacios laborales, tanto como obreras como trabajo profesional. También fue una lucha que se les dejara trabajar a las mujeres, médicas, abogadas, dentistas, como profesionales. Tenían vetado ese ejercicio. Fue también toda una lucha, está toda la historia de la primera abogada recibida en La Plata, de la Universidad de La Plata, que no la dejaban ejercer. Habían sacado una resolución que tenía el título, pero no podía ejercer. Entonces, viene de la mano de todo eso. No sé si querés decir algo, te veo ahí como para... No, te quería decir, Andrea, que te quiero hacer una pregunta, pero me voy a poner en modo alumno, que sabe poco, Dale. y, y te voy a decir lo que me pasó a mí. Cuando leo esta primera parte, bueno, yo me empecé a imaginar una línea de tiempo, y resulta que acá, en esta línea de tiempo que vos construís en esta primera parte, que lo venís diciendo, no es una historia que nosotros la veamos ni en la secundaria, ni en otros espacios así como de formaciones. Y yo, la primera pregunta que se me vino así, decir, bueno, che, pero esta historia no es la historia que yo conozco, primero, segundo. Y la otra, que así que me causó como mucha gracia porque estoy en educación. ¿Quiénes fueron esas que le hicieron un paro a Sarmiento? Sí, estas son unas atrevidas, digo, pensando en el imaginario que cuando nos enseñan a nosotros que Sarmiento un prócer, digamos, o sea, ¿cómo se animaron a hacer eso? Digo, Mira, me es gusta. interesante lo que decís de la historia, porque la historia, ¿qué nos enseñan? Que es la historia de las guerras, no la historia de la vida cotidiana de las personas. La vida cotidiana de las personas no aparece prácticamente en la historia que nos enseñan. Y nuestra profesión está vinculada a la vida cotidiana. Entonces, ¿qué estaba pasando con las personas con la cobertura de sus necesidades de salud, de educación, de alfabetización, ¿no? Eh, bueno, yo justamente cuando doy clase digo eso, bueno, la historia que vamos a ver no es la historia de las guerras, no es la historia militar, no es la historia de próceres, esa es la historia oficial, la historia de próceres, de que todo se centra en personas que son los grandes héroes, porque casi que heroínas no hay, que son a los que hay que venerar, ¿verdad? Y la historia es la historia de la lucha de clases, por eso se llama así el libro, ¿no? Entonces, donde confluyen digo, toda la fuerza que tiene la clase trabajadora, los movimientos, digo, todo eso se oculta, porque después se pasa a ver solo las respuestas. Eso es lo que está tratado de explicar y por eso el primer apartado se llama así,
demandas colectivas, respuestas institucionalizadas. Porque cuando se estudian las políticas sociales en sí mismas, sin ver los reclamos que hubo, bueno, es falso eso, es ver una sola parte de la historia, ¿no? Y de la comprensión de las políticas también. Entonces, lo que hay que entender siempre, y por eso la idea de cómo está pensado para entender los procesos tiene que ver con eso, con entender como procesos, no entender personas que hicieron cosas. El caso de Sarmiento, que decís, bueno, justamente hoy igual en día se saben muchas más cosas de Sarmiento, ¿verdad? Pero en el caso de la huelga que te haces referencia, es una huelga de las que se supo, porque también pudo haber habido otras protestas que se supieron menos. En este caso fue de un grupo de San Luis que cerró la escuela por varios meses hasta que no le pagaron el sueldo. Esta es otra de las luchas en la cual se continúa, que es la lucha por el salario. Ahí empalma el trabajo social, porque el trabajo social en realidad enfrenta al voluntariado hasta el día de hoy. Entonces, la lucha por la profesionalización y el salario vienen de hace más de 100 años. Esta lucha de estas maestras, que se supo porque está publicado en el Monitor de la Educación, tiene que ver también con otros reclamos que había. Por ejemplo, en Santiago del Estero, otra maestra que también la despiden. El problema era que les querían hacer firmar recibos de sueldo por el doble de lo que cobraban. Por ejemplo, en Santiago del Estero la maestra protesta y la echan. A raíz de eso hubo varios reclamos. De esos debe haber habido muchos más que se saben poco. Pero bueno, te conté. El de San Luis es el que te estás haciendo referencia. Andrea, te hago otra consulta, porque cuando uno lee lucha de clase, bueno, más o menos yo me imagino, debe tener una mirada marxista a la historia, pero al final resulta que la lucha de clase está en estas cosas sencillas, había sido, digo, cuando uno lee esta primera parte, digo, che, pero al final le hicimos la segunda al capital de la profesión. No, no sé, digo, me salió como ese, viste, tipo, digo, ¿cómo fue eso? ¿Por qué no nos damos cuenta? ¿Por qué no nos enseñan eso? Justamente, bueno, es todo el debate también de la educación, ¿no? Y del sistema educativo, de qué se enseña, cómo se enseña, y en trabajo social, justamente, también, cómo comprender todo eso. Bueno, ahora, de paso, aviso que vamos a estar en unas jornadas en Tandil, están invitados a Tandil, el 4 de diciembre sobre formación profesional, porque también tiene que ver con esto. Vos decís, bueno, a ver, ¿qué nos enseña? ¿Le hacemos la segunda al capital? Bueno, el proceso hay que verlo, la profesión en el conjunto, no es la profesión aislada. Entonces, tiene que ver también con los momentos de lucha, los altibajos, los momentos donde se rinde la gente, deja de reclamar, se retira, ¿no? Esto ha pasado siempre. Entonces, una de las cosas que tienen que ver con esto, con haberse rendido, justamente, tiene que ver con ese primer momento de las organizaciones, de la perspectiva que tenían, fin del siglo XIX, principio del siglo XX, de los grandes cambios estructurales, y cómo en esta lucha de clases justamente se van dando concesiones que son las que no es cualquier concesión. Justamente lo que se trata de hacer es la fragmentación de las luchas. Y el trabajo social sí surge en esa fragmentación,
porque los servicios sociales participan de esa fragmentación al estipularse las prestaciones, que son un eje central de la asistencia profesional, ¿verdad? Entonces, esa fragmentación es estructural para el trabajo social y tiene que ver, sí, con este movimiento de respuestas, de pérdida del horizonte hegemónico de las organizaciones en cuanto al cambio estructural. Porque los sindicatos, esos sindicatos del siglo XIX, del principio del XX, van cambiando porque el Estado también los hace cambiar, porque el Estado le estipula cómo se tienen que organizar. Esa fue toda una tensión también, que decían, no, que el Estado no nos diga cómo nos tenemos que organizar. El Estado logra imponerse, y logra imponerse con concesiones, con las leyes laborales que son las que fragmentan. Justamente a principios del siglo, 1905, 1904, cuando se presenta el proyecto de ley laboral, del cual hubo una mujer también por detrás que muy poco se ha dicho, se habla de el proyecto de Joaquín B. González, pero la letra estaba escrita por Gabriela Lapierre. Ese proyecto que entra en debate, ¿qué cambio le hacen al proyecto original de Gabriela Lapierre? Le quieren introducir la prohibición de las organizaciones gremiales. O sea, aprobamos el proyecto, les damos ciertos derechos, pero prohibimos la organización gremial. La misma Gabriela Lapierre, que en ese momento estaba en el Partido Socialista, estuvo en contra de que se apruebe eso, porque era, bueno, la condena. Ahora, ese proyecto no se aprobó y se empezaron a aprobar proyectos muy fragmentados de derechos laborales a cuentagota y por rama. No sé si te... Sí, sí, sí. Lo que yo te quería preguntar también así, cuando uno lee tu libro, viste que empieza como a hacerse preguntas, me parece que eso es lo interesante. No quiero empezar con las modalidades de intervención, que vos lo trabajás también ahí, sino preguntarte, al final resulta ser que lo que a veces entendemos por las especialidades en trabajo social tiene que ver con esto, cómo fueron, o sea, poniendo por partes o dando concesiones, y después, bueno, hablamos de la educación, del trabajo, de la salud, y tiene que ver con esto, digamos, como especialidades que uno tiene que hacer, pero en realidad no tiene que ver con las especialidades del trabajo social, sino tiene que ver con esto de cómo se fragmentó la cuestión, digamos. Así es, mira, y inclusive hay países que han fragmentado mucho más que Argentina. Todavía nosotros tenemos un título de base de trabajo social, ¿verdad? Y es como que después viene esta orientación más de especialización. Pero hay países, y recuerdo hace años atrás mucha discusión sobre este tema, si las especializaciones tenían que ser parte de la formación de grado, y bueno, había todo un sector que decíamos que no tenía que ser la especialización por el grado, que era una barbaridad justamente eso, ¿no? Y sin embargo, en otros países han tomado más ese rumbo de poner títulos distintos. Acá hay algunas universidades que también tienen un estilo de título intermedio, que tiende a eh, especialización, digamos, ¿no? Yo creo que si nos consideramos una profesión, como cualquier profesión, la especialización, la profundización en una temática, en un espacio concreto, laboral, es de posgrado, no es de grado.
Y tiene que ver con la dinámica laboral con la que se esté, con la profundización, con el conocimiento más particular de la legislación que tiene que ver con ese área. Claro que es necesario conocer y profundizar donde estás trabajando, ¿no es cierto? Ahora, la cuestión es si nosotros desde la formación de grado planteamos que ya salís con una orientación en salud, en niñez, en educación, ya estamos sesgando la comprensión de los procesos mayores y la comprensión de la vida cotidiana, porque vamos a estar mirando nada más solo un fragmento de la realidad, ¿no? De la realidad sobre la cual se interviene. ¿Cómo vamos con el tiempo? Yo me estoy apurando. Vamos bien, vamos bien, tenemos todavía. Ah, está bien, está bien, está bien. Este, Yo quería preguntarte, ya que estamos en la conversa, vos hablabas hoy del voluntariado y eso cuando uno lee el texto se visualiza mucho y se visualiza mucho con yo lo relacioné así como la primer corriente higienista, digo, los médicos con estudiantes de medicina como para hacer esas vacunaciones masivas. Y pensaba y traía esto a colación porque en nuestra formación en algún momento hemos hablado del voluntariado social, sí, el voluntariado social no, y que en la actualidad, si bien hay organizaciones que llaman al voluntariado y que si uno lo quiere hacer, bueno, está bien, yo no reniego de eso, pero digo, también desde el Estado, no en forma, no lo denominan voluntariado hoy, pero hoy se le denomina becario, entonces se le da un pago mínimo, o sea, porque ni siquiera es un pago por las tareas que va a hacer, y terminás haciendo trabajo social, digamos, o por lo menos ahí hay muchos de eso. voluntariado es precarización laboral, Claro. no es precarización laboral, ¿no? Voluntariado se ha puesto de moda también, inclusive con políticas de Estado. Lo que está comentado en el libro viene más de la mano de cómo, cuando se coloca a la sociedad de beneficencia como vinculada al trabajo social. Ahí hay toda una discusión sobre cuál es el real papel de la sociedad de beneficencia, porque la sociedad de beneficencia apuntó al voluntariado, no apuntó a pagar salarios. Acá hay todo un tema también de ver quién pagaba los salarios y algunas organizaciones como la maternidad del Hospital Rivadavia, por ejemplo, de Buenos Aires, que decía que era eh, coordinada, me sale, pero no era la palabra que se usaba en la época, administrada por la sociedad de beneficencia, pero era administrada con fondos estatales. Los salarios no era la intencionalidad de pagar salarios, sino de fomentar el trabajo voluntario, inclusive principalmente utilizando la mano de obra de las mujeres de las congregaciones religiosas, porque las monjas que hacían trabajo y siguen haciendo en los hospitales son mano de obra gratuita aportada por las congregaciones religiosas. Lo que decimos en relación al voluntariado es esta tensión en tratar de poner justamente en el trabajo de las mujeres ciertas actividades que se contraponían a la lucha de las mujeres por ganar espacios laborales. En esa tensión aparecen los servicios sociales. Y siempre estuvo la lucha por el salario, desde el origen hasta hoy, y a partir de los años 90, lo que vos decís
que se empezó a denominar precarización laboral, porque trabajar en el Estado durante varias décadas daba como mucha estabilidad. Y eso se rompió a partir de la dictadura militar, se rompe esta lógica de estabilidad y empieza cada vez más a hacer este proceso que como siendo parte de el trabajo del Estado, se van perdiendo derechos, por eso se dice precarización, ¿no? O sea, antes no era precario, se empezó a precarizar. Y ahora se habla de desprecarización laboral. Vamos A y mí venimos. sí, sí, yo te quiero hacer una manifestación, que me pareció muy lindo, sí, sí, de tu libro, que cuando vos lees tu libro, ahí te das cuenta que sos un triste obrero que hace trabajo social, digamos. ¿Por qué dijiste obrero? ¿Por qué? Pensando que viste que uno cuando estudia una profesión, digo, que se nivela para arriba, todas esas cosas que se arman de los discursos, viste que ya no sos más un hombre, sos profesional, digo, y me parece que eso está buenísimo porque nos ubicas primero que tiene una mirada, a mi criterio, una mirada feminista, pues, marca mucho esto de cómo las mujeres han apuntalado mucho al trabajo social y, y después esto otro que te hace reflexionar y te hace ubicar en esa clase social, que muchos somos de esa clase social, digamos, ¿no? Entonces, para mí fue genial, digamos, no sé si esa fue tu intencionalidad cuando escribiste el libro, digamos. No soy clase trabajadora, trabajo desde que tengo 13 años. Trabajé siempre. Entonces, bueno, tengo una mirada de clase, sí, sí, indudablemente. Ahora, eh, no somos la única profesión asalariada. O sea, lo que el avance de la lógica del capital ha llevado a que la lógica del asalariamiento haya sido cada vez más amplia también en y la precarización, ¿no? De la lógica salarial también, pero me parece que hay un montón de profesiones que trabajan de esta manera. Inclusive, digo, no me voy a meter, pero en todos los ámbitos hay trabajo asalariado. Entonces, no es solo el trabajo social. Nosotros nos enfocamos acá, pero es más amplio, ¿no es cierto? En los espacios laborales donde se está, hay otras profesiones que también están con una modalidad salariada. Lamentablemente, muchas veces ocultada bajo las modalidades de monotributo, ¿no? Nosotros los consideramos todas esas modalidades de trabajo precario, porque no es real, no es un trabajo profesional autónomo, es un trabajo precario. ¿Vos cuánto hace que te recibiste, Darío? Ah, no sé, en el 2009 terminé la licencia, en el 2006 me recibí de asistente social y en el 2009 de la licenciatura, pero pensaba en esto que vos hablas de monotributo, acá en Corrientes le dicen facturero, porque vos facturás, digamos. Bueno, acá monotributistas se les dice. Pero lo que decimos es que son modalidades que se han ido instalando, en las cuales se van perdiendo derechos, porque en esas modalidades son formas de contratos laborales mensuales, muy cortos, en los cuales en cualquier momento dicen que no es un despido, sino que no se renovó el contrato. Por eso es muy importante, nosotros insistimos en que hay que plantear en realidad que es gente que no ha entrado a las plantas permanentes y que esa es la reivindicación, que tienen que tener posibilidades de dar continuidad a los procesos de intervención. ¿Qué proceso de intervención se puede pensar con un contrato de 3 meses? Es ilógico, es un como sí.
Entonces, el trabajo social, digo, tiene que tener una perspectiva de tiempo para poder plantear un proceso de intervención. Si no, es todo muy limitado o es estar pensando prácticamente en algo o administrativo o en como sí, hacer ver que hay un profesional que está haciendo algo. Oye, vos también hablas ahí en tu libro de las modalidades de intervención. Y a mí me llamó mucho la atención porque generalmente cuando uno lee mucho de historia o en el discurso también académico, siempre te dice, no somos controladores sociales, que vos lo trabajás, pero también hay otras modalidades que han estado históricamente. ¿Cuáles son, Andrea? O sea, reseñanos un poco. A ver, lo que tenemos que ver es cómo se va configurando y qué elementos hay que son los que nos van constituyendo como profesión, ¿no? Entonces en el texto está explicado prácticas que antecedieron, por ejemplo, prácticas de visita domiciliaria, prácticas de elaboración de informes, de hacer fichados, de armar bases de datos, ¿no? De todo lo que es la sistematización de información sobre la vida cotidiana, eh, de hacer encuestas, bueno, eso no fue de un día para el otro, eso hubo un montón de actividades que se fueron haciendo de un conjunto de organizaciones. Entonces, para que justamente no se piense, porque también se reproduce mucho como un antes y un después de la reconceptualización, y como si hubo una homogeneidad en el trabajo social hasta los años 60, y no fue así, porque si uno ve la historia de las luchas, no de las luchas militares, sino de las luchas de la clase trabajadora y de los movimientos urbanos, ve que siempre hubo reclamos. Entonces eso sí o sí se expresa en la profesión. No pueden no expresarse. ¿Qué ocurre? Que quienes reclaman suelen ser invisibilizados después, ¿no? O sea, grupos que están reclamando por algo no son los que después van a estar apareciendo como que gracias a ese grupo que reclamó se logró esto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en términos de el aporte que ha sido todo este trabajo, yo siempre pongo el ejemplo de Gabriela Laperrière porque fue el que más me llamó la atención en un momento de principio de siglo que consigue una designación en un cargo ad honorem, no logró que sea rentado, pero abre un espacio dentro de la administración pública y ahí vemos entonces un tipo de informes, cómo esos informes lo que tratan de hacer es justamente problematizar las situaciones. En ese momento no estaba separado lo laboral de lo doméstico. Bueno, ahora tampoco, pero no era esta situación. No estaba separado, digo, entonces se analizaba, por ejemplo, todo el trabajo de las mujeres, en tanto en su actividad laboral como obreras, como lo que se denomina la segunda jornada, que es al interior del hogar. ¿Y qué se trata ahí? Entonces, de ver cómo se defiende para que se mejoren esas condiciones. Entonces, esa es una orientación clave. O sea, ¿hacia qué lado vas vos en tu modalidad de intervención? ¿Cómo vas a plantearte un informe, una entrevista, una visita? No importa lo que sea que hagas. Tiene que ver con cuál es la finalidad, hacia dónde estás procurando ir. Con eso tiene que ver. Y entonces en ese procurar ir tiene que ver con un posicionamiento. Y hay posicionamiento que es clave. ¿Vos hacia dónde estás yendo? Hacia la búsqueda de mejores condiciones de vida, de cómo respondés a las necesidades que tienen las personas con las que estás trabajando. Nunca hay que perder de vista eso. O sea,
el posicionamiento hay que verlo en distintos planos, pero vos no podés perder de vista las personas con las que estás trabajando. Entonces, ¿cómo das respuesta a eso? Y cómo, capaz que en otros planos un poco más amplios, más colectivos, más como profesión y más como la profesión inserta en movimientos más grandes, bueno, ¿hacia qué derechos vamos? ¿Cuáles son los derechos que tratamos de ampliar, de defender? Por ejemplo, todo el movimiento que ha sido de la campaña por el derecho a decidir de las mujeres, tengo acá atrás, eh, tiene que ver con esto. Bueno, ¿dónde se posiciona la profesión? Se tiene que posicionar en un lugar de la ampliación de derechos, nunca de la restricción. Y para eso es mirar dónde están los reclamos de los movimientos, qué es lo que se está reclamando, cuáles son las reivindicaciones que hay. O sea, las finalidades, la orientación está dentro de esa mirada. Ahí no te equivocás, digamos, hacia dónde estás yendo. Después hay un abanico de posicionamientos políticos, ¿sí? Digo, hay un gran marco ideológico más grande de ampliación de derechos y después hay posicionamientos políticos distintos que te van a dar, digamos, de acuerdo a situaciones más concretas, en dónde estás, en qué coyuntura, con quiénes más te podés organizar, a qué partido político estás de alguna manera, o estás inserto, participando. Bueno, tiene que ver con todo eso. Nosotros, por ejemplo, a nivel de lo que es el colegio profesional nuestro de la provincia de Buenos Aires, hemos logrado una articulación más amplia en cuanto a lo que se llama la lista roja, una articulación que tiene ese norte y dentro de eso hay un abanico de personas que están ubicadas políticamente o, digamos, en consonancia con distintos partidos, con distintas orientaciones político-partidarias. Ahora, al interior del colegio nosotros decimos que tenemos que tener autonomía de los partidos, que eso es clave, porque si se busca responder a un solo partido, ese es como el problema de la organización. La organización tiene que tener un marco de pluralidad, ¿no? Y mucho menos responder a los gobiernos, porque son nuestra patronal. Así que decimos que las organizaciones, los colegios profesionales, tienen que tener esa autonomía de los partidos políticos y de los gobiernos, fundamentalmente, de quienes son nuestra parte empleadora, digamos. A mí me quedó esta sensación, así cuando lees tu texto, de que en la organización del trabajo social, digamos, hay que trabajar tan bien, como vos lo venís diciendo vos, me parece que está bueno, en la habilitación de la palabra. Y hoy vos decías, que a mí me parece interesante esto, Andrea, que decís, que también tenemos un posicionamiento no solo político, sino partidario. Y mi pregunta, como estudiante que sabe poco, es cómo me doy cuenta yo, Pero sos cómo, docente. cómo me doy cuenta, ¿por qué? Porque Entiendo hacía, que sos portavoz de los estudiantes, está bien. claro, porque, por ejemplo, vengo con un discurso que me dicen que, bueno, sí, político, pero con los partidos no cuando sos profesional. Digo, hay que cuidar eso porque también, digo, la profesión, ¿no? Algo de eso hay en la formación. ¿Cómo no Y entendí qué es lo que están diciendo? Me perdí ahí. ¿Cómo? así ¿Qué dicen? que muchas veces no somos políticos, sino que somos técnicos. Entonces, en la tecnicidad hay un amparo de objetividad. Vamos a ponerlo así, Andrea. Y lo otro que a mí me preocupa es cuando la biografía personal mía
se inclina por ciertas ideologías o por ciertos posicionamientos políticos que termina impactando la forma en que yo pienso y hago trabajo social. No sé si me hago entender, ante. Digo, a Sí, sí, veces hacemos cosas que tienen que ver con biografías personales en la profesión y no hago esa reflexión. Digo, ¿qué hacemos ahí? a ver, varias cosas. Como todos los días TikTok, quiero saber cuándo está Unos con el 10 producto. minutos, 10, 15 minutos más, 10 minutos. A ver, quien plantea lo técnico, ¿sí? Es falsamente planteado despolitizado, ¿sí? Falsamente. No hay una intervención del trabajo social que se pueda ser despolitizada. A lo que llaman técnico, en realidad trata de ser el trabajo social que se enrola o eh, que responde a determinados lineamientos políticos, ¿sí? No puede haber, no la hay una mirada, una eh, intervención del trabajo social que pueda ser técnica. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo aplicar algo a distintas situaciones, yo me puedo aprender algo y aplicarlo. Esto es un gran problema en el trabajo social, ¿sí? El gran problema es pensar, se le ha dicho caja de herramientas también, que yo saco algo de una caja de herramientas y lo uso. Eh, Esto es como, bueno, viene de la mano de la pretendida despolitización, ¿sí? Entonces, por un lado está toda una discusión teórico-metodológica, que por eso dije cuánto tiempo tenemos, porque es más larga, pero para cerrar por lo menos alguna idea, eh, el trabajo social, por eso hablamos de procesos de intervención y no de intervención, justamente entra en un marco en el cual entran un montón de elementos a ser analizados. No es solo una mirada de un profesional técnico, falsamente técnico, que hace un análisis de una población y le hace un tratamiento, ¿sí? Esto hace 40 años que se viene discutiendo, ya lo planteó el CELAT, el Centro de Estudios Latinoamericanos de Trabajo Social, de la imposibilidad de hacer esto, son las discusiones de la reconceptualización también, viene de la mano de eso, pero que lo que cabe no es de hablar de esta modalidad que iría hacia esta lógica técnica, en cambio sí de pensarnos como proceso de intervención donde como profesionales somos parte del proceso, pero también va a tener que ver el espacio donde estamos, un momento coyuntural determinado, la población usuaria con la que se está trabajando, está organizada, no está organizada, cómo se puede, si no está organizada, trabajar en cierta organización, se habla también de la organización de la demanda colectiva. Entonces, bueno, hay un montón de elementos que entran en juego y que tiene que ver con una palabra clave que si no la están usando, me parece que tendrían que empezar a pensar en ella, que es la de las estrategias, ¿sí? La estrategia tiene un contenido político, y requiere un análisis particular de todos los elementos para definir estrategias. La estrategia no es algo que se define y se aplica, ¿sí? A diferencia de la lógica que planteaban los métodos, los pasos. Nosotros ya vamos por el tercer plan de estudio que no estamos planteando de esa manera, entonces casi que hasta me cuesta pensar en eso, pero me parece que las revisiones tienen que ir para ese lado, tiene que ir para la revisión
de la realidad del ejercicio profesional. ¿Cuál es la realidad del ejercicio profesional? Anda a buscar a alguien que esté pudiendo aplicar métodos, ¿sí? Entonces son errores de la formación esos, y errores que se arrastran por la producción teórica. Entonces, si nosotros ponemos la mirada en el ejercicio profesional y tratamos como parte investigadora, porque desde las universidades tenemos que cumplir esa función, ¿no? Tenemos una función de producción de conocimiento, me parece que no podemos estar dejando de lado lo que está ocurriendo en el ejercicio profesional. Hay que ir hacia ese lado. Clarísimo, clarísimo. Este, y lo otro que yo te preguntaba, yo creo que tenemos como 5 minutos, Bueno, este, ¿cómo la biografía personal termina eh, impactando en la formación? Te decía yo, hay mucho de la biografía personal que si yo no hago una reflexión y me pregunto por qué pienso ciertos problemas de cierta forma, si eso tiene que ver con alguna ideología o por qué tengo preferencia por ciertas prácticas y no por otras, digo, ¿cuándo pasa eso? Pues si no, hace, bueno, hago porque me gusta, porque comulgo, digo, mira, con esto, Andrea, estaríamos cerrando, sí, porque o si no, pero vamos a seguir en otro. eso es de otro libro, Darío, que es del libro Los Recursos, que justamente qué es todo lo que entra en juego en la intervención, y claro que la biografía personal entra en juego. Por eso lo planteo como un conjunto de recursos que tienen que ver con nuestros propios recursos como profesionales, que no es solo el material que leímos, no es solo eso, entran en juego más elementos que tienen que ver con nuestra propia vida cotidiana, con nuestras trayectorias familiares, tiene que ver con cuestiones culturales, con migraciones, con dónde estamos ejerciendo, ¿no? Entonces, la migración, si un profesional estudia en un lado y después se va a ejercer a otro, hay también cambios ahí que hay que entenderlos y hay que interpretarlos y que entran en juego en el proceso de intervención. Por eso decimos el conjunto de los recursos profesionales. Te lo dejo como inquietud para otro. Un Bueno, conjunto de Andrea, recursos. la verdad que decirte que yo estoy muy contento de haber charlado con vos, de haber escuchado, no me esperaba otra cosa, me esperaba esto. Acá Marta Cimarosti habla de los aportes de Andrea, son fundamentales para comprender el trabajo social argentino, tensionando perspectivas que pretendieron ocultar en su surgimiento las luchas organizadas de clase. Es una Saludos, invitación. Marta. Otra oyente o televidente, vamos a ponerlo así, es una invitación a desaprender lo aprendido desde una perspectiva histórico-crítica. Arce Mónica dice la historia contada de forma real, en realidad cómo pasó no se nos enseña mucho. Las políticas públicas también, está bueno abordarlo. Otra, Paola Torres dice, Genia Andrea, estoy en 4º año de trabajo social en Santa Cruz, en la Universidad Patagonia Austral, y vimos tus libros, mucho aprendizaje, igual que Mallardi. Bueno, vienen de la misma línea, así que muy buenos aportes, Andrea. Gran aprendizaje tenerla como docente en la UNICEF. Bueno, la verdad que sí, vuelven a hablar de Santa Cruz, algún conversatorio cuando puedas. Ahí te están mangueando también más presencia en las redes. Bueno, está bueno poder verlo, algo en posgrados, organizarlo. Bueno, hay que mirar las ofertas ahí de la universidad. Seguramente deben haber algunos dispositivos de formación. Lo que se ha descubierto, el compañero, es el pasaje de la alienación a la conciencia de clase, dicen por acá. Bueno,
yo me pongo mucho también, Andrea, en este rol, viste, de estudiante que sabe poco, entonces pregunta desde donde puede. No, la idea era justamente plantear hacia quienes están estudiando más que nada, ¿no? Rubén del Muro manda felicitaciones. Liz Mobilio también anda por ahí, otra colega Ay, que es... no me avisó que iba a andar. Mira, Corrientes. Andrea, realmente hay saludos, bueno, hablan de Pablo Freire, también esa intervención, en la intervención, siempre es un placer escucharte, dicen por ahí, bueno, muchas palabras de agradecimiento, incluso el debate tampoco tiene orientaciones críticas, eso dice Rubén del Muro, pero estamos en camino en eso, al menos algunos dispuestos hay. A mí lo que me parece, yo, Andrea, como para cerrar, y siguen, tomo unas palabras para mí un referente, no sé para vos, de Gustavo Parras. Gustavo Parra en un conversatorio plantea la idea de que en trabajo social hay mucho de mensaje, pero poco de debate, ¿no? Y la lógica que él plantea es, bueno, tenemos gente que debate ciertas cosas en ciertos espacios y tenemos otro grupo que debate otras cosas en otros espacios y no se encuentran esos espacios para dar el debate en trabajo social. Y de eso pasa mucho, me parece a mí, y Bueno, digo, pero hay bueno, organizaciones planteando debates. Mañana tenemos una jornada de debate de provincia de Buenos Aires. Se vienen organizando muchos espacios de encuentro de debate, ¿eh? yo Yo me, que podamos dialogar con gente que no hemos escuchado, que dice otra cosa del trabajo social, vos, por ejemplo, en estas regiones son cosas que no se escuchan muy de seguido. Así que bueno, contento, no sé cómo la pasaste vos, ¿querés decir algo más, cerrar alguna idea? no, la verdad que saludar, y dentro de todo, contradictoriamente, hemos tenido estas posibilidades, ¿no? Que estamos, me han invitado de Corrientes y están escuchando de Santa Cruz. Este, así que, bueno, sí, para mí es un gusto siempre poder estar en diálogo también. Y muy bueno, muy felicitaciones por la actividad que venís haciendo, Darío, ¿eh? Bueno, Andrea, yo no quiero hacer el compromiso público de poder tenerte en algún momento en la presencialidad en Corrientes y poder conversar, debatir, reflexionar, no coincidir con lo que vos planteas, también es válido. La idea es que todos podamos escucharnos y poder fundamentar nuestras posiciones acá en Corrientes, con los estudiantes, con los colegas, digo, acercarte esa invitación pública y bueno, agradecer la Ya conversa. una amiga me eh, dijo, cuando vayas a Corrientes, de verdad te acompaño. Saludos a Chula, que debe andar por ahí, que ya me dijo que me llevaba a Corrientes. bueno, bueno, Andrea, nos despedimos entonces. Muchas gracias por tus reflexiones, por tus pensamientos, por tu aporte en este texto que es Trabajo Social y Lucha de Clases, que van a encontrar esto que estuvimos dialogando con, o intentamos dialogar con su autora, y bueno, que te interpelen por las redes, te manden mensajes, digo, una vez que le invitamos a la lectura y que te pregunten. Bueno, gracias Darío y bueno, saludos a la gente que estuvo escuchando y a la que probablemente escuche después, ¿no? También. Así es. Bueno. Muy bien. Nos estamos viendo. Chao, chao. Gracias.